Hola amigos del proyecto Despertar, bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas sobre budismo tibetano. Espero que hayan pasado muy buenas fiestas en diciembre y que este año 2018 sea maravilloso para todos ustedes. Las siguientes palabras del diccionario budista, del biodiccionario, estarán disponibles en las próximas 2-3 semanas. Necesito un poquito de tiempo todavía. Entonces vamos a comenzar con las preguntas de hoy. La primera pregunta es de Ronnie García. Ronnie pregunta sobre el Lamrim. Preguntaba qué libros podría recomendar sobre el Lamrim, qué es el Lamrim. Y bueno, pensé que era buena idea responder esta pregunta en el video, porque muchas personas se preguntan sobre el Lamrim y qué es y cómo se estudia, etcétera, etcétera. En tibetano, Lamrim significa sendero gradual. Lam quiere decir sendero y Rim quiere decir gradual o de manera ordenada, de manera gradual. Y es implícito que es el sendero hacia la iluminación. Entonces eso es lo que es el Lamrim, y simplemente el Lamrim, el sendero hacia la iluminación, recopila todas las técnicas prácticas, todo lo que hay que saber para llegar a la iluminación. Por lo tanto, dependiendo de la presentación, comienza por refugio, bodhicitta, las nobles verdades, presenta todo lo que son los distintos votos de liberación individual, de bodhisattva, porque el budismo tibetano es Mahayana, etcétera, etcétera, y las 6 perfecciones. Entonces, distintas tradiciones de budismo tibetano presentan el Lamrim de distintas maneras. Por ejemplo, hay tratados muy extensos sobre el Lamrim y también textos que son un poco más cortos. Las distintas tradiciones de budismo tibetano utilizan a veces un texto en lugar de otro para estudiar el sendero gradual. Por ejemplo, hay quienes lo llaman Lamre, dependiendo de la tradición, o hay incluso un texto del Lama Tsongkhapa que se llama Los 3 principales aspectos del sendero, que tiene todo el Lamrim en una página. Entonces, de verdad, depende totalmente de la tradición y del texto que se quiera utilizar. Entonces, eso es con respecto al Lamrim. Y la siguiente pregunta es de Sergio González. Es sobre intoxicantes, sobre tomar intoxicantes y si esto puede ser beneficioso para la práctica. Creo que hemos discutido esto en el pasado. Sí es cierto que se encuentra dentro de los votos de liberación individual no consumir intoxicantes. Ahora, muchas veces me ha tocado hacer de intérprete en enseñanzas donde las personas hacen justamente esta pregunta a los lamas, y los lamas dicen siempre que es cierto que no hay que consumir intoxicantes, pero incluso el Dalai Lama dice que si eso lo va a frenar a uno de tomar el voto de liberación individual, de no tomar intoxicantes, pues es permitido tomar en pequeñas cantidades con tal de que uno no se intoxique y pierda la conciencia. Porque el principal problema de los intoxicantes es que te pueden llevar a hacer acciones negativas y por eso vas a romper los demás votos de liberación individual. Ese es el principal problema de los intoxicantes. Lo hemos discutido en muchas otras ocasiones en el proyecto Despertar. Tal vez puedes ver otros videos anteriores. Y es principalmente por eso, porque te puede llevar a cometer acciones negativas. El Dalai Lama dice que uno puede tomar el voto de no tomar intoxicantes permitiéndose tomar, por ejemplo, una muy pequeña cantidad de alcohol y que no se llegue al estado de intoxicación por el cual se podría alterar nuestra conducta y romper todos los demás votos que tenemos. Ese es el principal problema con los intoxicantes. Ahora, hay algunos intoxicantes que no necesariamente te llevan a hacer cosas negativas. Otro lama, para el que traduje Pagya Rinpoche, él explicó que eso, primero hay que ver el lado negativo, es decir, hay distintos tipos de intoxicantes. Algunos intoxicantes pueden afectar en mayor o menor medida al cuerpo, y Rinpoche decía que si es una sustancia que te hace daño al cuerpo físicamente, pues entonces ya entra dentro de otro grupo de votos, que es respetar tus agregados, respetar tu cuerpo, todos los que son los votos tántricos. Entonces, en ese sentido, no se debería absolutamente consumir ninguna sustancia que podría afectar de manera negativa tus agregados físicos, es decir, tu cuerpo, o por lo menos en tal cantidad que pueda afectar a tu cuerpo. Además, recordemos siempre que el karma resulta de la motivación. Y si la motivación es una motivación negativa,
como por lo general, tomar intoxicantes es una motivación de apego, entonces eso no necesariamente te va a ayudar para la práctica, todo lo contrario. Puede que surjan acciones negativas conectadas con la motivación de apego y deseo y de apego a la sensación de placer que te ha llevado a tomar esta sustancia intoxicante. Entonces él decía, primero que nada hay que ver si esa sustancia hace daño a tus agregados físicos, a tu cuerpo material. Eso es muy negativo porque tu cuerpo es el precioso vehículo que te lleva a la iluminación, ¿cierto? Entonces eso absolutamente no. Si es una sustancia intoxicante que no trae consecuencias al cuerpo físico, entonces uno puede permitirse tomarla en pequeñas cantidades para que no altere la conciencia. De todas formas, en la pregunta también menciona que algunas personas toman sustancias alucinógenas, otro tipo de sustancias, para ayudarse a ascender niveles de conciencia y todo eso. No, para el budismo tibetano no es así, no sirve absolutamente de nada. Todo lo contrario, aunque sí es cierto que algunas sustancias pueden ayudarte a tener una percepción directa en lugar de activar necesariamente la mente conceptual. A veces en la motivación se trata de no prestarle tanta atención a la mente conceptual. Recuerda, hay muchos tipos de meditación, pero cuando se toman ciertas sustancias, eso no va a ayudar a la concentración. ¿Entiendes? Estamos tratando de desarrollar concentración, te lo prometo, no te va a ayudar a la concentración. Sustancias alucinógenas puede que te ayuden a tener una percepción directa, en el sentido de no estar tan metidos, no dejarse llevar demasiado por la mente conceptual, pero esa experiencia directa en realidad la podemos tener todo el tiempo. En cualquier momento, el primer instante de cualquier percepción es percepción directa. Y para más, no te va a ayudar a la concentración. Entonces, esas personas, por ejemplo, aquí él dice, algunas personas, algunos compañeros, a veces consuman esas sustancias para llegar a los niveles de un Buda. Eso es totalmente absurdo. Los niveles de Buda, no hay niveles de Buda, hay un nivel de Buda que es la iluminación. Y antes de los niveles de Buda tienes los senderos de Bodhisattva. Y no puedes recorrer los senderos de Bodhisattva consumiendo alucinógenos, porque no vas a desarrollar concentración. Es absolutamente imposible desarrollar concentración sobre un objeto de meditación consumiendo cualquier tipo de sustancia intoxicante. Puede ayudarte a la percepción directa, sin conceptos, pero eso, la iluminación va mucho más allá de la percepción directa. Es decir, hay un montón de prácticas, de ejercicios, de concentración que tenemos que hacer, que en realidad no va a servir para nada ningún tipo de sustancias, todo lo contrario, va a ser un obstáculo para la concentración, te lo prometo, va a ser un obstáculo para la concentración. Pero claro, como una acción neutral, si no hace daño a los demás ni a uno mismo, sigue siendo una acción neutral, no trae ni karma positivo ni karma negativo. Luego preguntaba sobre las personas de la India que fuman, ¿cierto? En los bong, que están agachados, fumando, etc. Eso es hinduismo, es un poco distinto de la tradición budista, de hecho bastante distinta. Y si has estudiado un poco en los videos anteriores, cuando por ejemplo hablamos de cómo el budismo se separó, surgió del hinduismo, justamente esta cuestión de los intoxicantes puede que ayude a la tradición hinduista alcanzar ciertos niveles de conciencia, pero no necesariamente de concentración. Todo tiene que ver con la percepción directa. Y dentro de todos los niveles de concentración, para el budismo, el hinduismo tiene un límite. Es decir, cualquier cosa que hagas con el consumo de intoxicantes no te va a sacar del samsara. Se queda, así llegas al último nivel de concentración, la punta del samsara, pues sigues dentro del samsara. Entonces, eso es con respecto al budismo, y esos, los sadhus, estos yogis indios que menciona Sergio González en su pregunta, pues tienen una práctica distinta, no es práctica del budismo. Justamente el darse cuenta de que el último nivel quedaba aún dentro del samsara fue lo que hizo el Buda Shakyamuni, darse cuenta de esto y comenzar esta tradición del budismo. Luego pregunta, ¿el tantra lo enseñó el Buda o ya estaba presente en su tiempo? Pues es una pregunta muy interesante y depende de la tradición. ¿Ok? Depende de la tradición. El tantra, en este periodo histórico en el cual vivimos, lo enseñó el Buda Shakyamuni, pero tenemos de nuevo el tantra budista y el tantra hinduista. Entonces el tantra budista fue enseñado por el Buda Shakyamuni, tomando aspectos simbólicos y prácticas del tantra hinduista. Pero obviamente el tantra hinduista es mucho anterior al budismo.
Y el tantra budista es mucho anterior al tantra hinduista, pero en un sentido cósmico. Porque cada Buda surge cuando las enseñanzas del Buda anterior se han desaparecido. Entonces, técnicamente, el Buda Shakyamuni apareció en un momento en que habían desaparecido las enseñanzas del Buda anterior sobre la Tierra. Y bueno, quién sabe, seguramente dentro de esas enseñanzas también había enseñanzas sobre el Tantra. Y la práctica tántrica, además, según el budismo tibetano, existe en infinitas dimensiones, en infinitos niveles, en infinitos reinos puros. Así que es mucho más amplia de lo que podemos imaginarnos. La siguiente pregunta es de Anthony y son varias preguntas en una. La primera parte dice, ¿qué es el Monte Meru? ¿Qué representa el Monte Meru? El Monte Meru, dentro de la cosmología indotibetana, representa el centro del universo, como si el universo fuera un gran mandala y en el centro se encontrara, de nuestro sistema cósmico obviamente, porque hay infinitos universos, y en el centro se encuentra el Monte Meru. Representa el centro del mandala, tal cual. Si ves, por ejemplo, la oferta del mandala en el budismo tibetano, la descripción del mandala que se ofrece dice siempre en el centro del Monte Meru, con los 4 continentes, los 4 subcontinentes, etcétera, etcétera. Perdón, 8. Y se piensa que en el centro del Monte Meru es el centro del mandala y que encima del Monte Meru hay varias dimensiones donde viven los devas. También dentro de las que son las circunvalaciones del Monte Meru, que se circunvala, se dan varias vueltas alrededor del Monte Meru, la externa, interna y la estrechamente interna. Hay varios mandalas. Algunos piensan que hay lugares de las dakinis, es decir, es un punto, es un lugar muy, muy sagrado para el budismo tibetano. Centro del universo, podríamos decir. También dentro del hinduismo se encuentran descripciones del Monte Meru. La siguiente pregunta, siempre dentro de su pregunta, es sobre el suicidio. Dice que el budismo no prohíbe taxativamente el suicidio porque no le da tanta importancia a la vida. Bueno, en realidad, para el budismo, suicidarse es muy grave. Por una razón muy sencilla. Si eres un precioso renacimiento humano, la existencia humana es tan valiosa, tan preciosa. A partir de aquí la iluminación es mucho más corto que de llegar a los reinos inferiores, tener existencia humana. Entonces destruir una existencia humana, tanto tuya como de otros seres, es súper, 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 súper grave para el budismo, sin mencionar que obviamente pertenece a la categoría de matar, de quitar la vida, por lo tanto sí es una acción sumamente negativa, obviamente, está dentro de las 10 acciones negativas. Es una acción, además, que está en contra de los votos más básicos de liberación individual, ¿cierto? El no matar es como el mínimo. Si te vuelves budista, lo mínimo que tienes que tener es el voto de no matar a ningún ser, y eso obviamente te incluye a ti mismo. Así que el suicidio es matar. Además de eso, trae un karma súper negativo, más allá del sufrimiento que te creas a ti mismo, en teoría, porque parte del karma negativo es el sufrimiento que se crea, crea obstáculos para poder volver a tomar una existencia humana en el futuro. Entonces, súper, súper terrible. De hecho, la única razón por la cual uno podría deshacerse de la propia vida en el budismo es para salvar a otros seres, por un bien mayor, un sacrificio personal, pero un suicidio tal cual, así por aflicciones, absolutamente no. Sí es muy grave el suicidio para el budismo. Imagínate desde un tiempo sin principio, la cantidad de mérito, karma positivo que tuvimos que acumular para poder tener esta existencia humana. Imagínate desperdiciar esta existencia humana. Gravísimo. Entonces sí, el budismo sí habla del suicidio como algo extremadamente negativo y no es ni más ni menos negativo que matar a otra persona. Es igual y obviamente los demás matices dependerán de las aflicciones. En tu pregunta también dice, las razones que conducen a ese acto no deben a las pasiones humanas y entra en juego la cuestión del karma. Claro que sí, son pasiones humanas. Las aflicciones, obviamente, son las que van a ser la causa de quitarse la vida. Eso es el resultado puro y claro de aflicciones mentales, quitarse la vida, a menos que sea un sacrificio para ayudar a los demás. Entonces ya ese es otro nivel, ya ahí pasas a ser un bodhisattva. Entonces sí, muy, muy grave para el budismo. Luego pregunta si en el retiro de 3 años y 3 meses, etcétera, es posible vivenciar esto de manera no conceptual o practicar de manera no conceptual.
Bueno, en realidad es que en el retiro de 3 años y de no 3 años, siempre deberíamos tratar de percibir de manera conceptual la realidad, de manera no conceptual la realidad y utilizar los conceptos de manera positiva. Entonces, en realidad, el retiro de 3 años te da la oportunidad para practicar muchísimo, para acumular mucho mérito, sabiduría y purificar el karma negativo. Pero no es diferente, no es distinto de la práctica cotidiana en términos de percibir o no la realidad correctamente. Eso depende totalmente de ti. ¿Cuáles son los requisitos para un retiro de 3 años, 3 meses y 3 días? Pues tener una grandísima motivación, tener la posibilidad material de ausentarte por 3 años y 3 meses, seguramente buscar algún sponsor y tener un lama que considere tu lama, que te conozca y que vea que eso es algo positivo para ti. Yo no aconsejaría entrar en retiro sin la aprobación o el consejo de un lama, especialmente si puede ser un lama cercano a ti, tu maestro espiritual o un lama que te conoce, porque ese retiro no es para todo el mundo. Son periodos de tiempo muy largos, prácticas muy fuertes, es muy intenso, entonces no es para todos. Y yo siempre aconsejaría ir con la bendición de un lama, bajo el consejo de un lama. Luego tenemos unas preguntas de Jaime. Jaime tiene muchas preguntas. Pregunta, ¿qué tratamiento se le da a un objeto sagrado cuando se rompe? Pues dependiendo del material del objeto, si es un material que puede ser quemado, por ejemplo los textos que ya no vas a utilizar, todo lo que tenga escritas en tibetano, si se puede quemar, se quema. Si no se puede quemar porque es un material que no puede quemarse, entonces lo puedes enterrar o lo puedes tirar al agua. De hecho, en tibetano, en la tradición tibetana se habla de la purificación a través de los 4 elementos. Entonces, en realidad, puedes disolver el objeto sagrado en cualquiera de los 4 elementos que sea posible. Principalmente el fuego es lo mejor, porque ahí sí no deja ni una traza del objeto. Pero si no puedes, por la naturaleza del objeto, no se puede quemar, entonces puedes también enterrarlo. Y esas serían las dos principales opciones. Y siempre recomiendan todo tipo de prácticas de visualización que uno puede hacer cuando está en este proceso de deshacerse de objetos sagrados que no necesitas más o que se han roto, por ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, las pequeñas figuras, los tsatsá, hechas con yeso, cuando se rompen muchas veces también se colocan alrededor de las estupas o alrededor de ruedas de la oración, pero por lo general quemarlo y enterrarlo es lo mejor. Y puedes hacer muchas visualizaciones mientras los quemas o lo entierras, como por ejemplo visualizar las letras Om Ahum, a ver, por ejemplo, si estás quemando un texto o un papel con las letras del texto, imaginas que todas las letras se disuelven en la sílaba Hum y que luego la sílaba Hum se disuelve de abajo para arriba en el espacio infinito. Montones de visualizaciones que hay para eliminar objetos sagrados que no se van a utilizar más. ¿Qué son las acciones que hacen que renazcamos como hombre o como mujer? Esa es muy buena pregunta. Con respecto a las acciones específicas, han sido sujeto de mucha especulación, especialmente dentro de la cultura tibetana, porque obviamente, como todos sabemos, en las sociedades asiáticas no es lo máximo nacer como mujer. Entonces, hay montones de especulaciones, de creencias sobre qué te hace renacer como hombre, qué te hace renacer como mujer. Por ejemplo, los tibetanos piensan que si tienes tatuajes, vas a renacer como mujer. Porque los tatuajes lo ven como algo para embellecerse. Entonces, como una especie de símbolo de vanidad, de querer embellecer el cuerpo. Y dicen que por eso el karma será renacer como mujer. Pero no necesariamente. Las causas que te llevan a renacer como hombre o como mujer están inseparablemente ligadas del contexto social y cultural de la época en que naces. Por ejemplo, en las sociedades antiguas, renacer como mujer era visto como algo negativo. Incluso hoy en día en algunos países, renacer como mujer se ve como algo negativo. Por lo tanto, nacer como mujer es considerado una condición adversa para la preciosa existencia humana en sentido de obtener la iluminación en una vida. Claro, eso era en el pasado, obviamente, y las causas kármicas para renacer como mujer dentro de la preciosa existencia humana suponían
un karma proyectante. ¿Recuerdas el karma proyectante y el karma completante del resultado kármico? Entonces, renacer como mujer en esa situación histórica, en ese contexto donde la mujer es considerada inferior, sería considerado como si esa persona tuviera un karma proyectante positivo, pero un karma completante ligeramente negativo. Pues en ese contexto, ser mujer era un problema, porque, bueno, por eso imagínate, si no conoce un poco de la cultura, por ejemplo, de la India, es difícil darse cuenta, pero las mujeres no podían estudiar, trabajar, estar solas, salir, bueno, un montón de situaciones terribles que venían con el hecho de ser mujer. Entonces, en ese sentido, y porque en ese momento nacer como mujer era algo, era mucho más difícil la vida como mujer que como hombre, se consideraba que era mejor karma nacer como hombre. Y es por eso que muchas, incluso plegarias de la tradición tibetana, se manifiesta el deseo de nacer como hombre en lugar de mujer. Pero eso es una cosa muy, muy antigua, obviamente. Si nos encontramos en una cultura, en una sociedad donde las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, pues eso absolutamente no tiene ninguna diferencia. Tu karma proyectante te llevará a tener un precioso renacimiento humano, y tu karma ultimante o completador te llevará a tener sexo masculino o femenino por motivos que no podemos saber, simplemente las conexiones kármicas, pero lo que quiero decir es que cuando no hay diferencia en sentido de mayor o menor sufrimiento por ser hombre o mujer en un determinado contexto social y cultural, no importa, no hace ninguna diferencia qué karma te hace renacer como mujer y cuál como hombre, no tiene absolutamente ninguna diferencia. Tal vez tenga más importancia las conexiones kármicas que te van a llevar a relacionarte con otros seres en esa vida como hombre o como mujer. Entonces, eso puede influenciar más si naces como hombre o como mujer. Y ya en un nivel mucho más elevado, en un nivel superior, tenemos los budas y los bodhisattvas que hacen plegarias de aspiración para renacer específicamente de una manera, como Aryatara, que hizo plegarias de aspiración para renacer en cuerpo femenino y poder obtener la iluminación en cuerpo femenino. Entonces eso también depende de nosotros, de nuestra motivación, nuestra intención y de las plegarias de aspiración. Luego dice, el resultado del karma es proporcional al grado de sufrimiento que le causemos a un ser. Pregunta, si una persona tortura una persona hasta la muerte, ¿tendría más karma negativo de que si hubiera matado al otro ser sin torturarlo? Entonces la pregunta, basado en esto, es ¿qué sucede si alguien roba y el dueño bien no se entera y por lo tanto no siente ni sufre la pérdida? ¿Cuál sería el resultado kármico para el ladrón cuya acción no ha generado sufrimiento a alguien? Pues para saber con este tipo de acciones, cada vez que se cumple una acción positiva o negativa, tenemos que ver a lo que se llaman los 4 puntos para que se cumpla la acción. No sé si recuerdas, lo hemos visto en videos anteriores, y necesitas la intención, necesitas el objeto de la acción, necesitas el cumplimiento de la acción y la acción como tal. O en realidad necesitas la acción como tal y el cumplimiento de la acción sería lo último, la conclusión de la acción. Por ejemplo, en el caso de robar, la intención debe ser la intención de apropiarse de algo que no me pertenece. Obviamente sin pagar o sin comprarlo, sino simplemente tomarlo. Tomar lo que no ha sido dado. Esa es la intención. Luego, el objeto es el objeto que uno se está robando. La acción es la acción de robar. Y el cumplimiento de la acción es cuando justamente la persona se entera, por ejemplo, se da cuenta de la pérdida y tú obtienes el objeto robado y piensas, es mío. En ese momento se ha cumplido la acción. Si alguna de las ramas del cumplimiento de la acción no están presentes, siempre se experimenta un karma negativo, pero no del todo. Es decir, hay un ejemplo que utilizan también a veces. Si una persona está en un mercado y rápidamente con la mano trata de robarse algo y se la mete en el bolsillo y luego ve que lo que tiene en el bolsillo es otro objeto que tomó por equivocación, no se cumplen las 4 ramas. Sí va a tener un karma negativo de haber robado porque tenía la intención, hizo la acción,
tenía el objeto, no era el correcto, entonces ahí no se cumple totalmente las 4 ramas, y el cumplimiento de la acción tampoco se cumplió, porque vio el objeto y dijo, ay no, esto no es lo que me quería robar. Entonces no está la sensación de, es mío. Sí habrá sensación de pérdida por parte del dueño de la acción. Entonces es todo muy, muy entrelazado, ¿cierto? Muy complicado. Las 4 tienen que estar presentes. Eso ocurriría. Incluso dicen que lo que se puede robar tiene que ser, lo que se roba tiene que tener un valor comercial. Si no tiene valor comercial ni sentimental, entonces tampoco se considera el robo. Por ejemplo, un puñado de harina no se consideraría técnicamente robo, aunque tengas la intención, hagas la acción, tengas el objeto y allá. Y bueno, la pérdida no creo que se vayan a dar cuenta si no se lleva un puñado de harina, pero eso no entraría dentro de los votos, dentro de la ruptura de los votos. Entonces sí va a acumular karma negativo, pero proporcional, todo proporcional, con las 4 ramas de la acción y con la cantidad de sufrimiento que acumula la otra persona. Si la otra persona no se da cuenta de que la robaron, probablemente acumulará un poco de karma negativo nada más por la intención. Recuerda, el karma mental, esa intención de robar que te impulsó a cometer la acción negativa, se va a reflejar en el karma seguramente, pero no tan grave como si el objeto que hubiera creado verdaderamente sufrimiento, la pérdida de este objeto hubiera creado sufrimiento al dueño. La siguiente pregunta dice: una persona que por un delito cometido es condenada a pasar 50 años de prisión en una cárcel de un país del tercer mundo donde hay intenso sufrimiento, hacinamiento y condiciones casi infrahumanas, una vez que su condena ha finalizado, su karma se ha extinguido, se ha mitigado de alguna manera, o al morir igualmente irá a un plano de sufrimiento. Eso es imposible saberlo, porque el mismo hecho de haber ido a la cárcel no es solamente resultado del karma negativo cometido en esta vida. Recuerda, muchas personas cometen karmas terribles, acumulan karmas negativos terribles en esta vida. Y no necesariamente se madura. De hecho, lo más probable es que no madure del todo en esta vida, sino en existencias futuras. Entonces, el hecho de que una persona vaya a la cárcel por 50 años sí es en parte el resultado del karma inmediato realizado en esta vida, pero también es el resultado de los karmas acumulados de, quién sabe, desde un tiempo sin principio. No tenemos idea, no podemos saber la cantidad de conexiones que llevan a una persona a experimentar, por ejemplo, una cárcel, 50 años de cárcel. Además, 50 años de cárcel, como tú dices, por el mismo crimen cometido en distintos países y en distintos periodos históricos, la pena podría ser totalmente distinta, ¿cierto? Hay en algunos países que ciertas cosas son pena de muerte y en otras ni siquiera las personas van a la cárcel por haber cometido el mismo crimen. Entonces, a veces todo karma, el ir a la cárcel de esa persona, no es solo el resultado kármico de las acciones negativas de esta vida, sino de quién sabe qué otras acciones de vidas anteriores. Y conectando esto a tu pregunta, obviamente no, al salir de la cárcel ha purificado su karma, pues seguramente purificó una parte del karma negativo con intenso sufrimiento. Por supuesto se purifica el karma negativo, pero puede que haya purificado más de un karma, puede que haya purificado cientos de karmas distintos de 50 años, pero puede que todavía le falten miles y miles más por purificar en esta vida o en las vidas futuras. Entonces no podemos decirlo, ha purificado no las causas que lo llevaron a la cárcel en esta vida, no lo sé, no se sabe. Todo depende de qué tan grave haya sido y sobre todo de sus 4 poderes oponentes, ¿cierto? Reconocimiento, arrepentimiento, determinación a no volverlo a hacer y compensación, a hacer acciones positivas que compensen las acciones negativas. Depende totalmente de sus 4 poderes oponentes. Así que no podemos saber con certeza cuándo se ha purificado un karma o no. Luego dice: ¿es el plano humano el plano de las causas o puede generarse karma desde los otros planos de existencia? Por supuesto, todos los seres generan karma, absolutamente todos los seres generan karma, menos o tal vez en muy pequeña proporción los devas de los reinos sin forma. De la forma también, los reinos de la forma pueden crear un poquito de karma porque todavía existe apego. Los devas del reino sin forma están en un nivel de conciencia tan no conceptual que es prácticamente imposible crear aflicciones. Las aflicciones de aversión, la rabia ya no existe hace varios niveles atrás. Apego, queda un apego sutil. Lo que queda es la aflicción de la ignorancia. Y la aflicción de la ignorancia
a pesar de que los devas no pueden, de los reinos sin forma, están en un nivel tan sutil que ni siquiera poseen un cuerpo material y ni siquiera poseen materia sutil ni nada, están en un nivel tan pero tan sutil y solamente de pura conciencia, siquiera incluso sin conceptos, que ¿cómo van a crear karma negativo? No crean en realidad un karma negativo, pero tampoco crean gran karma positivo, ¿cierto? En ese estado de no conceptualidad. Podrían crear un poco de karma negativo en el sentido de que se quedan por tiempos muy largos, siglos y siglos y siglos, en ese estado no conceptual, gastando el karma positivo que los llevó a tener una existencia que no tiene sufrimiento, y por haberse familiarizado con esa especie de no lucidez, de ignorancia que los mantiene atrapados en el samsara, eso le podría hacer a acumular karma mental negativo, porque en lugar de eliminar la ignorancia, la está cubriendo con este velo de no conceptualidad. Entonces ese es en el caso de los devas. Pero aparte de los devas, todos los demás reinos, incluso los devas del reino de la forma, algunos, y los devas del reino del deseo, donde están todas las aflicciones, los semidevas, los animales, los seres infernales, los espíritus hambrientos, todos pueden crear karma. No es solamente el reino humano. Los animales crean karma. Siempre tiene que haber algún tipo de motivación para realizar la acción. O por ejemplo, en el caso de los animales, puede que haya un poco menos de conceptos porque reaccionan por instinto, pero igual cada vez que se comete una acción, así sea matar a otro animal porque tienen hambre, igualmente eso va a crear algún tipo de karma. Entonces se acumula karma prácticamente en todos los reinos de existencia. Y luego pregunta, ¿generan karma los animales, los seres de los infiernos o devas en planos donde solo se van a experimentar los resultados de las causas generadas en el plano humano? Todas las causas generadas en todos los planos se pueden experimentar en cualquiera de los planos de existencia, según tu karma. Luego dice, en un asesinato está la víctima y el victimario, pero ¿qué pasa con el suicidio donde la víctima y el victimario es la misma persona? El suicidio desde el punto de vista del karma es una causa o un efecto. Entonces esto se conecta con la pregunta anterior sobre el suicidio. Curioso que hemos tenido dos preguntas sobre el suicidio en esta sesión. Y para los dos, el karma negativo viene de ti y recae sobre ti también. ¿Por qué? Porque estás creándote sufrimiento, estás eliminando tu preciosa existencia humana que te podría llevar a la iluminación, estás eliminando esas causas para la iluminación que son tan difíciles de obtener, y la motivación es una motivación aflictiva. Así que por supuesto que surge karma negativo y sobre todo crea obstrucciones para poder volver a tener la preciosa existencia humana en el futuro. Entonces es súper grave. Luego dice, desde el punto de vista, el karma es una causa o un efecto. Todos los fenómenos son causa y efecto al mismo tiempo. Todos los fenómenos son causa porque son la causa del instante siguiente de sí mismos, ¿cierto? Todo objeto. Si vemos los fenómenos existiendo como una secuencia de una sucesión de instantes, cada instante es el resultado del instante anterior. Entonces todos los fenómenos son causas y son efectos, porque son efectos del instante anterior de su existencia y son la causa del instante siguiente de su existencia. Bien, ahora algunos pueden crear otros efectos, pero todos los fenómenos son tanto causas como efectos. Obviamente el suicidio es tanto causa como efecto. Luego pregunta, en el budismo Theravada está el canon Pali, que es reconocido por todas las tradiciones como la palabra del Buda. ¿Existe dentro del budismo Mahayana tibetano algo equivalente al canon Pali? Bueno, todas las enseñanzas Pali son la traducción Pali de las enseñanzas de Buda. El budismo Mahayana sigue la traducción sánscrita de las enseñanzas del Buda. Entonces, es como que la mayoría de las enseñanzas se encuentran en las dos traducciones, pero la traducción sánscrita tiene otro montón de prácticas que no se encuentran en la traducción Pali. Por lo que para responder a tu pregunta te diría, son las mismas enseñanzas, son traducciones distintas, y la traducción sánscrita es la base del budismo Mahayana. Entonces habrá algunos temas que existen en la traducción sánscrita que no se encuentran en la traducción Pali. Luego Dan pregunta si hay alguna de las definiciones habla de los cuerpos energéticos que conforman al ser humano. En la tradición
tibetana no existe eso de los cuerpos energéticos del ser humano. Existe el cuerpo material, el cuerpo sutil y la mente. Te aconsejaría que veas el curso de qué es la mente, donde explicamos todo lo que son los cuerpos, ¿cierto? El cuerpo material, el cuerpo sutil y el cuerpo muy sutil. Y luego con respecto a la mente tenemos la mente conceptual, la mente sensorial, que es no conceptual, y luego tenemos la mente muy sutil. Entonces para el budismo tibetano no hay todos esos cuerpos, cuerpos astrales, etcétera, etcétera, que algunas personas parecen estar muy interesadas, pero el budismo tibetano es muy sencillo. Tienes el cuerpo material, 5 elementos burdos, tienes el cuerpo sutil, 5 o 6 de hecho, 6 elementos sutiles, y tienes el cuerpo muy sutil, que es la energía muy sutil y que es inseparable de la clara luz de la mente. Y en la parte de la mente tienes las percepciones sensoriales, que están conectadas con los sentidos, tienes las percepciones conceptuales y luego la mente sutil, que es la naturaleza búdica. Esos son solamente 3 niveles. Eso es lo que se explica en la tradición del budismo tibetano. 3 niveles, burdo, sutil y muy sutil, tanto para el cuerpo como para la mente, y en el muy sutil, cuerpo muy sutil y mente muy sutil son inseparables. Y eso es lo que va a la vida siguiente. Luego Francisco Javier pregunta, ¿la vacuidad de la mente es el Dharmakaya? La mente semejante al espacio, más se ocupa el nombre de realidad última que la palabra nirvana, no se ocupa mucho en el Mahayana. Un poquito de confusión con los términos, tal vez cuando dice la vacuidad de la mente es el Dharmakaya, eso no es correcto, pues la vacuidad de la mente, simplemente la vacuidad de la mente, es muy sencillo. La vacuidad es una característica que se aplica a todos los fenómenos, por lo tanto es una cualidad. Nuestra mente, al igual que todos los fenómenos, está vacío de existencia intrínseca. El Dharmakaya es algo distinto. El Dharmakaya es uno de los 3 cuerpos del Buda, y el Dharmakaya se divide en Svabhavakaya, ¿cierto? Y Jnanakaya o Jnanakaya. Jnanakaya es el cuerpo de sabiduría, que es la mente clarividente y omnisciente del Buda, y el Svabhavakaya o cuerpo de naturaleza es la vacuidad de la mente del Buda. Entonces nosotros no tenemos Dharmakaya, el Dharmakaya solamente lo posee el Buda. Nosotros tenemos la naturaleza búdica que se convertirá en Dharmakaya. Entonces podemos decir que el Dharmakaya y la naturaleza búdica son iguales. La diferencia es que uno está libre de aflicciones y de karma negativo, y el otro, nuestra naturaleza búdica, todavía está ofuscado por las manchas temporales del karma y de las aflicciones. Luego dice realidad última y nirvana no se ocupa mucho en el Mahayana. Claro que sí, por supuesto que sí. En el Mahayana se habla siempre de nirvana. Nirvana Mahayana y nirvana Hinayana. Nirvana Hinayana es la liberación, el nirvana Mahayana es la iluminación. La realidad última no es el nirvana. El nirvana tiene una parte de realidad convencional y una parte de realidad última. Recuerda, la realidad última es la vacuidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no confundir el nirvana con la realidad última. Son cosas totalmente distintas. Aunque hay un tipo de nirvana que es realidad última, y este se llama el nirvana natural. El nirvana natural es la vacuidad de todos los fenómenos. Pero aparte el nirvana natural, ¿no?, que le llaman en inglés natural abiding, que existe naturalmente en todos los fenómenos, el nirvana, que es un resultado que se obtiene a través de la práctica, es o Mahayana o Hinayana. Se utiliza la palabra nirvana en las 2 tradiciones. Y realidad última, entonces, realidad última y nirvana no son necesariamente la misma cosa. El nirvana o el estado de liberación va a tener una parte convencional, ¿cierto?, de existencia, por ejemplo, un cuerpo material. Si obtienes el nirvanakaya, la mente, tu conciencia, ¿cierto?, existe, es una sustancia existente, y va a tener la parte de la realidad última, es decir, la vacuidad de la omnisciencia, la vacuidad de los cuerpos de Buda. Entonces, es un poco distinto. Nirvana no necesariamente es realidad última no necesariamente es nirvana. Luego tenemos otra pregunta de Juan David, que dice, cuando trata de concentrarse en la respiración, logra permanecer en los niveles 1, 2 y 3. No sé exactamente a qué te refieres con esto, pero si practicas el lojong o el escaneo del cuerpo, sientes que logras avanzar más rápido, y quisieras conocer mi opinión. Pues la respuesta es lo que te venga mejor.
la práctica que sea mejor para ti, con la que te encuentres más cómodo, pues haz esa práctica. Eso es todo. El budismo tibetano es muy amplio, muy flexible, hay una cantidad grandísima de prácticas y es justamente para que uno pueda tomar y hacer las prácticas con las que uno se siente más cómodo, por lo menos al principio. Luego tendrás que hacer las prácticas con las que te sientes más incómodo, pero lo que sea mejor para ti, lo que sea mejor para tu mente, lo que sea mejor para las situaciones en las que te encuentran, es totalmente libre. Por ejemplo, a mí también me cuesta mucho concentrarme y yo me encuentro más cómoda con meditaciones de reflexión. A mí me gusta reflexionar, me gusta analizar. Entonces, para mí la meditación analítica es más fácil que la meditación contemplativa, cuando desarrollas solamente concentración sobre un objeto de meditación. Puede que lo que te pase a ti sea lo mismo. Entonces, depende totalmente de ti. Te aconsejaría, si te encuentras bien con prácticas como el escaneo del cuerpo, etcétera, etcétera, que comiences a practicar un poquito de visualización. Dentro del budismo tibetano, la visualización es una respuesta muy buena y muy práctica para personas que tienen un poco de dificultad quedándose concentrados en un objeto solo y que tienen más facilidad para la meditación variada o para la visualización. Entonces, eso es muy bueno. Practica visualización y seguro que te va a ayudar muchísimo. Luego tenemos Yaslo o Laszlo, no sé bien cómo se lee, que pregunta sobre las festividades budistas. Depende de la tradición. La tradición Theravada tiene festividades ligeramente distintas de la tradición Mahayana. Ahora, como estamos hablando de budismo tibetano, en el budismo tibetano se sigue el calendario lunar. En distintos periodos del año hay varios festivales que celebran, por ejemplo, el nacimiento del Buda, el nacimiento para Nirvana del Buda. Está también el festival donde se celebran los milagros del Buda, y también la tradición tibetana tiene muchas otras festividades que están relacionadas con el nacimiento y paranirvana de los fundadores de los distintos linajes tibetanos. Entonces también, dependiendo del linaje, va a haber distintas festividades. Cada mes en el budismo tibetano, el octavo día después de la luna llena, se celebra el día de Tara. Luego el 10º día es el día de Guru Rinpoche. El día 24 tenemos el día de las dakinis. En luna nueva, en luna llena, se celebra Sojong, las prácticas de purificación y renovación de los votos. Y el día 29, el último día antes de la luna nueva, es el día de los protectores, el día de Dharmapada. Entonces, muchas festividades, muchas ceremonias que se celebran y depende de la tradición, así que seguramente podrás conseguir más en internet sobre las distintas tradiciones, pero si estás interesado en el budismo tibetano, simplemente se sigue el calendario lunar. Y luego tenemos una pregunta de Hermit. Dice, ¿qué diferencias hay entre los Kagyu y los Gelugpa? ¿En qué enfatizan cada uno? ¿Usan las mismas técnicas meditativas? ¿A qué tipo de persona va dirigido cada uno? Muchas gracias por tu pregunta. Hay muchísimo que hablar sobre los linajes. Por ahora solamente te digo que existen 4 linajes principales del budismo tibetano. Y estos linajes tienen que ver con las prácticas. Todo lo que se hace en el linaje depende principalmente de quién fundó el linaje, ¿cierto? Del fundador del linaje. La tradición Gelugpa fue fundada por Lama Tsongkhapa, y Lama Tsongkhapa tenía maestros de los otros linajes. Es decir, surgió como un compendio de prácticas de los otros linajes. Y la tradición Kagyu, hay muchas tradiciones Kagyu también, no es solamente Kagyu. En general tienes Karma Kagyu, Shampa Kagyu, Rikun Kagyu, muchos tipos de Kagyu, y todo depende de las personas que fundaron el linaje. La práctica y el estudio es lo mismo en todas las tradiciones. Ahora, técnicamente la tradición Gelugpa tiene un estudio bastante extenso, es un programa de estudios bastante extenso, puedes incluso estudiar 24 años si quieres. Para la tradición Gelugpa, académicamente la tradición Kagyupa es un poco más corta, hay títulos de 5, 7 y 12 años que se pueden obtener en la tradición Kagyupa. En las prácticas, la base de la práctica es igual, idéntica en todas las tradiciones. Lo único que cambia a veces tal vez son algunas divinidades, puede que cambien ligeramente algunos mantras, pero la práctica
el linaje que elijas para practicar depende de ti, de tu corazón, de la práctica o los fundadores del linaje a los que te sientas más cercanos. Todas las tradiciones tienen los retiros de meditación. Si estás interesado en los retiros largos de 3 años o más, la tradición Kagyu es muy famosa por estos retiros. También los Yimapas hacen retiros de este tipo, pero la tradición Gelugpa también tiene retiros de hecho, una persona puede estar en retiro toda la vida. No tienen el retiro específico, Kagyupa, de 3 años y 3 meses, pero se comienza con un retiro de aproximación y luego puedes hacer 1 año de retiro, luego 3 años, luego 10 años. Es totalmente depende de ti, de qué tradición te gusta más, con qué fundador del linaje te identificas más, ¿cierto? Pero el estudio y la práctica son fundamentales en todas las tradiciones del budismo tibetano. La mayor cantidad de información posible de cualquier tradición y la práctica, ya cuando decides tomar iniciaciones y dedicarte a la práctica, bueno, entonces ya sería mejor ir orientándose hacia una tradición. En realidad, la mayoría de las personas terminan en la tradición que estaba al alcance, que estaba a su disposición, el centro de Dharma que estaba más cercano, o el maestro que estaba más disponible, o la iniciación que se dio en ese momento. Así que depende de ti y recuerda, los linajes no son importantes. Yo he recibido iniciaciones en todos los linajes y he estudiado mucho en la tradición Gelugpa, pero mis iniciaciones y mis retiros y mis prácticas son de la tradición Kagyupa, así que es totalmente libre y depende de ti. Muy bien, queridos amigos, espero que esta sesión de preguntas y respuestas haya sido de beneficio. Sé que tal vez hablé un poquito rápido, pero tengo un tiempo muy limitado para poder grabar este video y espero poder continuar a subir los demás videos del diccionario de Dharma en español en las semanas siguientes, aproximadamente 2 o 3 semanas. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus preguntas y comentarios y bueno, seguimos en contacto. Buena práctica.